Bueno, buenas noches, hermanos. Es una alegría verlos, hace mucho que no los veo. Por algunas razones no pude estar, pero bueno, todo fue permitido por Dios y, y es por algo que sucedió. Así que bueno, hacemos una pequeña oración antes de comenzar y damos lugar a la palabra. Padre amado, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amado Hijo, gracias porque en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón, Señor, en Él tenemos vida. Gracias por la vida que Cristo nos da, Señor. Gracias porque es plena, es abundante y podemos hoy disfrutar de todas tus bondades y es por la gracia, Señor. Es inmerecida y por eso queremos que tu palabra hoy hable a nuestro corazón, que hable a nuestras vidas, que pueda ser la que llegue a nuestra alma, la que convierta a nuestro corazón a aquellos que no te conocen. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad enorme que nos das de poder estar delante de ti y poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, seguimos con la novela de Esther, ¿no? Pareciera, vieron que siempre hay novelas brasileras que tienen a Moisés, a Esther, no sé cuántos, y hoy, bueno, vamos a seguir sobre esta historia que lejos está de ser una novela, sino que podemos ver la mano de Dios obrando y de una forma providencial. En cada momento de todos los capítulos que hemos visto, vimos la mano de Dios. Como decía nuestro pastor Javier en un principio, es increíble ver cómo no se pronuncia el nombre de Dios, pero a pesar de eso podemos ver a Dios en cada momento, en cada situación, de una manera tan clara. Quiero que podamos ir ahí al libro de Esther, pero vamos a leer del versículo 12 y 15 del capítulo anterior, del capítulo 3, y vamos a ver el decreto nuevamente, el decreto que por astucia de este Amán, el rey Asuero firmó, y vamos a ver, recordar qué era lo que decía este decreto. Capítulo 3 de Esther, versículo 12 en adelante, dice así: Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviados cartas por medio de correo de todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, para entrar un poco en contexto a este capítulo que vamos a ver hoy, que es el capítulo 4. Por eso quería ponernos un poco en el contexto de cómo comienza este capítulo y ver los sucesos que comienzan a suceder en este momento. Y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos y vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la historia para no olvidarnos todo lo que está pasando. Vamos a leer solamente el 1, el 2 y el 3. ¿Algún hermano que me pueda ayudar en la lectura? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando por grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza,
era la cama de muerte. Gracias, hermano. Ahí vemos cómo comienza este capítulo y cómo la noticia de este edicto trajo sobre la vida de Mardoqueo y sobre la vida de muchos judíos un gran dolor, un gran quebranto sobre sus vidas. Pero si algo que podemos remarcar, escuché recién que lo decía Jere también, en la vida de Mardoqueo fue su valentía. O sea, Mardoqueo fue un hombre valiente porque tomó una iniciativa frente a este edicto que se estaba dando y que era afectado como judío, y tomó una decisión, tomó una determinación y que fue valiente al poder hacerlo. En el versículo 4 del capítulo anterior, él había dicho a los siervos del rey que él era judío. Anteriormente él no lo había dicho. En ese momento, cuando tuvo que decirlo, lo dijo y fue valiente por las decisiones que tomó de no arrodillarse ante Amán, pero también demostró que él era judío. Ahora, cuando él se viste de cilicio y ceniza, ya no era evidenciar a los siervos del rey que él era judío, sino ante los ojos de todo el pueblo que él era un judío. Porque los que realmente estaban en esta situación de peligro eran los que se vestían de esa forma de cilicio, de luto, de amargura, y así se encontraba Mardoqueo. O sea que él fue valiente a evidenciar ante todo el gran peligro que corría, el poder hacerlo públicamente ante todos. Mardoqueo no era un simple ciudadano del reino. Él no solamente conocía las cosas que sucedían dentro del reino, sino también él conocía muy bien las cosas que sucedían por fuera. Era una persona muy capaz, Mardoqueo, y él pudo entender la situación que estaba enfrentándose el pueblo y lo que se aproximaba. Pero a pesar de tener conocimiento de las leyes de Persa, él sabía muy bien que pasearse frente a la puerta del rey de esa forma, vestido de cilicio, mostrando esa amargura, era de alguna forma demostrar un descontento contra el rey mismo. Él, al vestirse de esa forma, estaba demostrándole a todo el reino que él estaba en contra de este edicto, que él estaba sufriendo por este edicto. Entonces, ahí vemos una clara evidencia, como decíamos antes, de que Mardoqueo fue una persona valiente. Ahora, estas leyes que se establecían eran leyes también que demostraban la crueldad que este rey Asuero tenía con todo el pueblo, con todo el reino. Hemos visto y nos dimos cuenta a lo largo de todo este tiempo que este rey Asuero no era una persona emocionalmente firme o segura, era una persona que realmente no estaba bien en sus cabales. Y demostrar esta ley tan perversa y tan cruel demostraba cómo era él, cómo era su aspecto, cómo era su forma de ver las cosas. Todas las leyes humanas siempre y mayormente hoy en día se levantan en oposición a la voluntad de Dios. Quizás las personas que tienen más años saben que antes el divorcio no era legal en nuestro país. Hoy te podés divorciar hasta por internet, creo que subís un formulario y te divorciás. Antes no se podía divorciar. Y hubo una pelea, como un tiro y afloje entre, más bien político, pero no querían que eso se pudiera lograr, hasta que al final se dio. Lo mismo pasó hoy en día con la ley del aborto. Uno ve que hubo una gran oposición frente a eso, pero al fin y al cabo, las leyes del hombre, y mayormente en este tiempo, son las que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Y uno ve tan claramente, y cada vez va a ser peor, y cada vez va a ser más cruel para el pueblo de Dios, que esas leyes se levantan en contra del pueblo. Pero Mardoqueo nunca tuvo la intención de rebelarse, contra el rey, ni contra sus leyes.
Él no tuvo esa determinación de poder hacerlo. Mardoqueo no era una persona que quería sublevarse contra el reinado. Pero sí, Mardoqueo tenía bien en claro que bajo ningún punto de vista él iba a priorizar primeramente las leyes del reino antes que la ley y los mandamientos de Dios. Ese era su concepto y eso era lo que él peleó durante mucho tiempo. Mardoqueo tenía bien en claro esto. Y realmente esto tiene que confrontarnos a nosotros, hermanos, como ejemplo. Mardoqueo fue un ejemplo para nuestras vidas porque él bajo ningún punto quiso obedecer a los hombres antes que Dios. Y cuando estas leyes se levantan, como decíamos recién, cuando las leyes se levantan en contra de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que realmente uno como cristiano decide vivir o decide enfrentar esas decisiones? Porque a veces nos va a tocar. Y quizás hoy en día no vivimos en una presión tan grande, pero hay países que están pasando una gran presión con respecto a las leyes que se levantan. Y uno ahí se da cuenta realmente si mi decisión de seguir a Cristo se evidencia por lo que realmente digo, lo que vivo y lo que tiene coherencia con lo que soy. En Gálatas, quiero que me acompañes ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así, Gálatas 1, versículo 9 y 10. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando estas leyes que se levantan en oposición a la voluntad de Dios realmente demuestra si yo quiero agradar a Dios con mi vida o quiero agradar a este mundo. Cuando las leyes del hombre se oponen a la de Dios, no puedo dudar y debo afrontar el costo de seguir a Cristo. Eso va a ser continuamente en mi vida. En un momento, los mismos discípulos del Señor, Juan y Pedro, cuando le prohibieron hablar de Dios, hablar de Cristo, Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso es el ejemplo claro en el cual Mardoqueo nos demuestra su ejemplo en poder obedecer primeramente a Dios y aun cuando su vida corría peligro, aun cuando su vida corría riesgo. Siempre recuerdo a un pastor que decía, el pueblo de Dios está preparado hoy en día en nuestro país a soportar una persecución. Y ahí realmente se ve si somos de Cristo o no. Cuando al principio, en la iglesia primitiva, el pueblo era perseguido y había una gran amenaza sobre el pueblo, realmente se evidenciaba decir que era cristiano uno, no era una moda como hoy en día. Decir que era cristiano en el tiempo era quizás perder la vida. Y la fe se demuestra de esa forma cuando uno evidencia ante todos que prefiero seguir a Cristo y obedecer su voluntad, sus mandamientos, sus leyes, antes que las leyes de este mundo. De eso se trata. En el versículo 3 dice que el pueblo se encontraba en un gran luto y dolor. Y dice que silicio y ceniza eran la cama de muchos. Eso nos ayuda a entender el contexto de cómo se encontraba el pueblo en ese momento. O sea, imagínense que uno sabe que de acá quizás a 15 días
Tu vida corre peligro, pero no solamente tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida de todos tus seres queridos. Y no solamente eso, sino que aún, que no es lo más importante, pero que tus bienes serán apoderados. Entonces uno ve ese contexto, ve esa situación. Así se encontraba el pueblo y así se encontraba Mardoqueo. Pero él fue el que tomó una decisión y fue realmente una persona valiente. Ahora, es increíble porque cuando leemos el versículo 4, volvemos ahí a Esther, capítulo 4, versículo 4, dice así: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Qué tremendo, ¿no? Porque mientras todo el pueblo estaba en un gran luto, en un gran dolor, en un gran sufrimiento, en una gran preocupación, la reina Esther estaba en otra situación, alejada totalmente de la realidad que estaba pasando el pueblo. Esther no entendía nada, no sabía de lo que estaba pasando. Veía a Mardoqueo, quizás desde el palacio, desde algún lugar, desde alguna ventana, veía a Mardoqueo vestido de cilicio, vestido en una amargura, pero ella no estaba ni enterada de la situación en la cual se encontraba. Pero aún así, vamos a ver ahora que Esther no fue indiferente al dolor de su tío, de Mardoqueo. El versículo 5 dice: entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Uno ve que Esther fue una persona compasiva, fue una persona que realmente se preocupó, pero Esther demuestra y evidencia que nunca se había olvidado de dónde había salido ella. Nunca se olvidó de su pueblo, nunca olvidó su sangre, nunca olvidó sus costumbres, porque Esther era una persona en la cual Mardoqueo había criado en el temor y en la evidencia de Dios. Debemos ser ejemplos, así como Esther, de nunca perder en nuestra vida quiénes somos. Siempre oramos por nuestros pastores y que creo que tenemos que orarlos siempre y siempre seguir orando de esa forma. Orar para que sean humildes. Y creo que todos, no solamente ellos, sino que todos debemos tener esa humildad y no ser transformados por nuestra posición o por lo que tengamos o por lo que seamos. Nunca cambiar nuestro corazón. Esther podría tranquilamente haber cambiado su corazón porque ella estaba en un lugar de privilegio. Era la reina Esther. O sea, si uno ve que Esther no entendía nada, no había preocupación alguna en ella, seguramente es porque estaba bien. No había nada que la amargara, no había nada que la entristezca, sino que estaba bien. Así se encontraba Esther, pero como decíamos recién, ella no fue conmovida, ella se conmovió por el dolor de su tío y tomó una decisión. Esther no se dejó corromper por los lujos temporales. Ella la palabra nos dice que resaltó en su belleza, en su hermosura, en todas las doncellas y en todas las mujeres del pueblo. O sea que Esther era una persona hermosa, una persona linda. Pero no fue la belleza ni su hermosura el objetivo ni el propósito para que ella pudiera estar en el reino. No fue ese el objetivo. Dios ya había previsto que esto sucediera, pero con un fin aún mayor y con un propósito mayor. Como decíamos, Esther no se dejó corromper por los lujos temporales. Quiero que me acompañen, hay una palabra hermosa en Hebreos capítulo 11.
que nos habla acerca también de esto. Hablando de Moisés, Hebreos 11, versículo 24 al 26, dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Qué lindo ejemplo que es esta palabra, y qué tan hermoso lo podemos ver en la vida de Esther. Que Esther no se dejó corromper. Ella tranquilamente podía haber dicho: yo soy acá, estoy como reina, no tengo nada que perder, mi vida está segura, no tendré que decir a nadie que yo soy judía, y podía haber gozado de los deleites y de los placeres. Pero Esther no, por ningún punto de vista, quiso que eso sucediera en su vida. Ella no se olvidó de quién era. En cambio, Amán, más adelante lo vamos a ver, en su orgullo y en su caída, olvidó quién era. Versículo 5 de Esther, vimos que la preocupación de Esther comenzaba a aumentar, porque envió no solamente a las doncellas a preguntarle por Mardoqueo qué era lo que pasaba, sino que mandó a un sirviente, que seguramente este sirviente era conocido de Mardoqueo, y lo envió para que le pudiera dar las respuestas de qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaba así. Y vamos a leer qué fue lo que sucedió. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Dice así: salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey y suplicarle a interceder delante de él por su pueblo. Como decíamos recién, Esther comenzó a preocuparse. Envió a este siervo para que le pudiera hablar con Mardoqueo directamente y le dijera qué era lo que pasaba. Cuando vemos el versículo 8, vemos que Mardoqueo, del 6 al 8, perdón, vemos que Mardoqueo no perdió tiempo. Él sabía que no contaba con mucho tiempo y le dio específicamente todo lo que él tenía que hacer, lo que ella, tenía que hacer, y no solamente le dejó claro qué era lo que estaba sucediendo, sino de la forma que iban a suceder las cosas. Lo que quiso hacer Mardoqueo es que no quedaran dudas en Esther de lo que estaba sucediendo. Y fue totalmente claro. Seguramente no solamente le dio la copia para que llegara a Esther, sino que le explicó lo que la copia decía, para que Esther pudiera entender cuál era el peligro en el cual se enfrentaba: el exterminio del pueblo judío. Uno ve que a lo largo de la historia, el exterminio del pueblo judío no es la primera vez que quiso suceder. El enemigo, el diablo, siempre quiso destruir al pueblo de Dios, porque él sabía que de ese pueblo iba a nacer el verdadero Rey de Reyes, Cristo nuestro Señor. Cuando uno vea en el libro de Éxodo, cuando el faraón destruyó a todos los bebés, a todos los niños, para que no creciera el pueblo, de alguna forma lo que estaba queriendo hacer era exterminar al pueblo. Cuando vemos en el nacimiento de nuestro Señor que el rey Herodes mandó a matar a los niños también menores, porque
peligraba su reinado, era una forma de exterminar al pueblo judío. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, ninguno de ellos, ni Moisés en la época que hablamos recién, ni Mardoqueo, ni nadie sabía lo que realmente esto representaba para Dios, que este verdadero rey naciera. De este pueblo saldría el verdadero rey de reyes, el rey no solo de los judíos, sino de todos los redimidos a lo largo de toda la historia, de todo el pueblo, de toda lengua y nación, el que con vara de hierro regiría a todos los pueblos, el verdadero rey, el verdadero intercesor que tenía que nacer. Mardoqueo fue un atalaya verdadero, fue un verdadero ejemplo acerca de ver un peligro y velar por ese peligro. Y esto también nos habla a nosotros, hermanos, de que cuando un peligro que atente con nuestra santidad se levante en medio de nosotros, uno tiene que estar atento y no perder el tiempo. Hay cosas que pueden suceder en medio de nosotros que atenta contra nuestra vida espiritual y uno no puede ser indiferente a esto. Uno no puede ser indiferente a los ataques del enemigo que vienen a destruir la vida espiritual de cada uno de nosotros. Siempre el enemigo va a querer levantarse y uno tiene que ser vigilante con respecto a estas cosas. Vigilante a que mi vida, mi santidad, mi vida espiritual no decaiga, no caiga en las manos del enemigo. Debemos ser vigilantes no solamente de nuestra propia vida, sino de todo peligro que se levanta en contra de la iglesia de Cristo. Y también debemos ser vigilantes como Mardoqueo, y no podemos perder el tiempo. Cuando hay un peligro hay que enfrentarlo y hay que tomar las decisiones que tenemos que tomar. Eso es lo que hace un verdadero atalaya, como Mardoqueo lo fue. Ahora vamos a leer el versículo 9 al 11 y vamos a ver la resolución que toma Esther. Leemos: y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá y no ha sido llamado para ver al rey en estos 30 días. ¿Cuál fue la resolución que tomó Esther? Ahora Esther entendía el peligro en el cual no solamente ella se encontraba, sino todo el pueblo. Sabía de lo que representaba esto. De alguna forma, esta ley lo que vendría a ser era un cuidado que el rey tenía. El rey era una persona a los cuales muchas personas, muchos enemigos querían destruirlo, querían matarlo. Entonces, los guardias del rey tenían el visto bueno, digamos, de parte del rey, que cualquier persona que viniera y no se presentara sin ser llamado, tenía que morir. Esa era una forma de guardarse y de cuidarse. Esther tenía que tomar una decisión y ahora la valentía que tuvo Mardoqueo, ahora la tiene que tomar esta mujer llamada Esther. Uno ve en la palabra mujeres como Débora, que fue una estratega militar, que fue una persona valiente, que fue una persona, una hermana acá que tenemos es Débora, pero bueno, esa era Débora. Débora no tenía miedo, no era la misma Débora, no era la misma Esther. Esther era una doncella, una princesa que luego fue reina, no tenía una educación militar, pero Esther fue valiente. Esther tomó una determinación de poder ir y tener que enfrentar aún la misma muerte,
porque eso se trataba y que podía llegar a acontecer. Ahora, ¿cuál es la gran noticia que tenemos nosotros como pueblo, nosotros como hijos de Dios? Que cuando un intercesor se tuvo que levantar, también no dudó, y ese intercesor fue Cristo, nuestro Señor, que cuando tuvo que beber la copa amarga que nosotros teníamos que beber, no dudó ni un instante en beberla. Es el mismo Señor en el cual no había un cetro que pudiera extenderse sobre él y perdonarlo y aún salvarle la vida. El Señor no tuvo esa oportunidad, pero fue valiente y tomó la determinación de morir por cada uno de nosotros. A ese Rey es el verdadero intercesor de nuestras vidas, aquel que bebió esa copa amarga, aquel que bebió la ira que caía sobre nuestros pecados. Y cuán gran noticia que es para nosotros, hermanos, el saber que aún ese intercesor sigue intercediendo por nosotros. Aún este intercesor, nuestro Señor amado, es aquel que cuida de nuestras vidas. Hoy hablaba con un hermano y decíamos, de cuántas cosas el Señor nos cuida y uno ni siquiera se imagina. Y es porque Él es nuestro intercesor. Él es el mediador de un nuevo pacto en el cual la iglesia somos involucradas en Él. Y cuántas gracias tenemos que darle al Señor por ser aquel que intercedió por nosotros. Uno, por la gracia del Señor, jamás vamos a saber lo que el Señor pasó y lo cual nosotros teníamos que pasar. Hace poco hablaba con mi hija y le explicaba acerca de esto. Le decía que la muerte de cualquier humano que se presenta delante de Dios no puede saldar la deuda de su pecado. O sea que cualquier persona, por más buena que sea, por menos pecado que tenga y que pueda morir, ni siquiera por él mismo, ni hablar por otra persona, pero ni por él mismo puede saldar la cuenta de su pecado. Entonces, ¿cuántas personas, cuando tenga que enfrentar su muerte, saldrá que su vida no fue suficiente para poder saldar esa deuda? Pero qué gran noticia tenemos nosotros, hermanos, en que podemos entender de que la muerte de Cristo saldó nuestras cuentas, saldó nuestra vida y que no hay nada que nos pueda acusar. Versículo 12 al 14 dice así: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es increíble porque Mardoqueo de alguna forma le está diciendo a Esther: si te arrepintieras de hacer lo que tenés que hacer, tu vida va a correr peligro igual. Mardoqueo le estaba dando a entender a Esther de que la determinación de poder interceder por el pueblo era sí o sí, porque ella le decía, ¿no?, que si el cetro no se levantaba, su vida iba a correr peligro. Pero entonces Mardoqueo le dice: de alguna otra forma tu vida está en peligro. Aunque el cetro no se levantare, tu vida va a estar en peligro igual. Entonces, lo que hizo Mardoqueo de alguna forma es aún motivar a Esther a que tomara la decisión correcta. Es increíble ver también la mano de Dios y la providencia de Dios, porque Mardoqueo entendía que si aún Esther no intercedía por el pueblo, de alguna otra forma la mano de Dios los iba a liberar. Y eso es ver, como decíamos antes, que aunque no se nombre la palabra Dios en todo el libro de Esther,
vemos a Dios y vemos su providencia y vemos la seguridad que, en este caso, Mardoqueo tenía, esa seguridad de que Dios los iba a libertar. Como decíamos recién, la mano de Dios nos ha libertado de muchos peligros, pero del peligro del pecado y de las consecuencias y de la muerte que caía sobre nosotros y la separación eterna que caía sobre nuestras vidas producto de nuestros pecados, el Señor nos libertó. Y tenemos que dar gracias a Dios por esa bendita providencia que Él en este pueblo lo ha libertado, pero también ha libertado a nuestras vidas. Versículo 15 al 17, para ir finalizando. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días y noche. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré y veré al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. La respuesta de Esther fue lo que realmente Mardoqueo esperaba, que Esther tomara la iniciativa y que intercediera por el pueblo. Lo que pidió Esther fue que el pueblo ayunara por ella, que el pueblo intercediera por ella. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar a un rey que, como habíamos dicho antes, era un rey que no estaba bien emocionalmente, era un rey duro, era un rey perverso, y tenía que enfrentar a ese rey. Y así es la imagen que vemos de este rey Asuero. Era un rey implacable, era un rey inestablemente emocional. A ese rey tenía que enfrentarse Esther. Ahora, para finalizar, uno ve a este rey y era lógico que Esther tuviera ese temor de poder enfrentarlo. Pero cuando uno ve la imagen de un Dios y ve la imagen de un rey que es justo, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Dios que está airado con el pecador, todos los días, que no tomará por inocente al culpable, que es poderoso para salvar, pero que también es poderoso para destruir, que es grande, poderoso y temible, y que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, no acepta sobornos. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Es un juez que es omnisciente, o sea que no necesita ninguna prueba para poder sentenciar a nadie. ¿Cómo se presentará una vida que no tiene a Cristo frente a un Dios así? Y si uno ve la dureza de ese rey, que si no levantaba ese cetro, la vida de esa persona podía correr en riesgo, ¿quién podrá escapar de un Dios tan santo, tan puro y tan justo? Pero gracias a Dios que nosotros podemos venir confiadamente al trono de gracia y siempre hallar ese oportuno socorro para nuestras vidas. Y así como Esther tuvo la oportunidad de poder interceder por el pueblo, así Cristo tuvo que interceder por nosotros. Ahora, cuando uno ve esto y puede entrar confiadamente y sabemos que no necesitamos un cetro que se levante, sino lo que se levantó a nuestro favor fue una cruz. Fue una cruz en la cual Cristo murió por nosotros y que la ira de nuestros pecados cayó sobre Él. Y Él no tuvo la oportunidad, como habíamos dicho antes, de que un cetro se levantara a favor y que pudiera quitarle esa copa amarga. Pero esto también puede hablar a aquellos que hoy no tienen a Cristo, que hoy no tienen al Señor en sus vidas. Y que ese cetro hoy está delante de tu vida y que ese cetro es la cruz de Cristo y que
no ha sido todavía, que hoy es el tiempo de poder venir a Él en arrepentimiento y fe. Ese cetro todavía no se ha bajado. Y que esto nos habla de que también aquellos que no tienen a Cristo, que puedas hoy venir ante Él y venir ante su presencia para poder hallar ese oportuno socorro que tanto necesitamos. Así que es un poco la historia de Esther, y que hay cosas que podemos rescatar, hay cosas que podemos ver. Es una historia, pero en esta historia podemos ver, como siempre decíamos, la providencia de Dios, pero podemos ver a un intercesor que sigue intercediendo por nosotros y un cetro que no se ha bajado y que todo aquel que quiera venir a Cristo hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Oramos, hermanos, y terminamos. Padre amado, te damos gracias por ese Cristo que pudo hace más de 2000 años atrás venir a favor de su pueblo. Gracias por Él, Señor, gracias por el amado Rey, por el amado intercesor, el cual bebió la copa amarga, que bebió la copa de la ira que cargó sobre Él, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él ha intercedido por nosotros y aún lo sigue haciendo, Señor. Gracias, Señor, por su cuidado, por su amor. Gracias porque pudimos ver en este libro histórico de la vida de Esther, pudimos ver, Señor, la mano providencial de Dios, cuidando a su pueblo, cuidando a ese pueblo donde nacería el verdadero Rey de Reyes, el verdadero intercesor que se tendría que levantar, Señor. Gracias porque a lo largo de toda la historia podemos ver el hilo redentor, Señor. Podemos ver que todo lo que ha sido determinado por ti, Señor, fue para salvar a tu pueblo, para salvar a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque en esta historia también pudimos ver que el fin de esa historia era poder contar con un Dios, el cual perdonará nuestras vidas y pudiera salvarnos, Señor. Gracias por ese cetro que fue la cruz, que se extendió sobre nosotros y salvó nuestras vidas. Para todos aquellos, Señor, que hoy no te conocen, podemos saber que es el tiempo de poder venir a ti en arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.